Aviso para los algoritmos y para la Liga Patriótica Moralina, ¿visto? Acá no hay publicidad ni monetización reptiliana. Ni alias, ni alien. Nadie me paga ni un peso. ¿Qué va? Ni el Daniel Ek, ni el Peter Thiel, ni el Elon, ni el Mark o el payaso Acuarela ese. Si algún audio te parece robado, y bueno, seguro ha de ser una falla en la arquitectura de la Matrix, ¿ve? Este podcast vive gracias a una red de compañeros, radios y blogs que lo comparten sin pedir nada a cambio. Salvo que lo escuchen nomás, nada más. La difusión anarquista siempre fue voluntaria. Para nosotros, pues. Para las explotadoras. Digo, las plataformas. No. Muchas gracias, changos y chinitas. Encontrá este podcast y otros en la radio La Conquista del Pan. Programación, música y contenidos las 24 horas desde la región argentina para el mundo. www.radiolaconquistadelpan.blogspot.com. Voces libres y solidarias. Salud y libertad. Aquí comienza Periódico El Colla. Historias y biografías clandestinas. Sala convertida hoy en un pequeño teatro, pero esto fue, como algunos ya sabemos, la antigua sede de la CNT, y aquí se veló y se despidió a un ser muy querido por mí, por muchos de nosotros, de quien vamos a omitir el nombre, y como yo no llegué a tiempo, la canción que me hubiera gustado cantarle aquel día, aquella noche, se la voy a cantar ahora. Todo el mundo sabe ya que tú eres un anarquista, porque eso salta a la vista y no hay nada que aclarar. Lo que pudiste hacer lo hiciste todo con creces. Eso ahora merece que lo hagan otros también. Eres como una canción que va por la tierra entera, que no conoce frontera, que todos pueden oír. Y tienes la condición limpia y pura de un chiquillo, la bravura de un potrillo que ilumina como el sol. Tuviste que caminar por senderos perseguidos, con el cuello erguido, supiste todo afrontar. Nadie te vio vacilar a las puertas de la muerte, que morir es mejor suerte que tenerse que inclinar. Eres tú, guitarra y voz, eres tu poesía y canto, que al mástil vas inspirando las notas de mi canción. Por eso quiero cantar, cantar a los cuatro vientos, en qué momento en mi casa podré entrar, en mi casa podré entrar cualquiera que sea izquierdista, pero si es un anarquista, ese se podrá quedar.
Muchas gracias. Damos comienzo por otro lugar que no va a ser precisamente una guía como fue la anterior. Debo dar gracias también a todos los saludos y todas las felicitaciones que me dieron por realizar aquel trabajo que tanto nos cuesta. Pero luego de los paisajes de Tastil que recorrimos, dije que en el capítulo de Castilla, de Manuel Castilla, hablamos muy poco de un personaje que encontramos en los libros. Pero sí en las memorias culturales de Salta, un poco con vergüenza, porque se lo nombra más como panadero que como anarquista. Salvo por la mirada del investigador Edgardo Diz, de la cual mezclamos un poquito en otros programas y biografías, sumando a hoy en día el testimonio de Eduardo Ceballos, un gran personaje cultural que aporta fuera de documentos formales. Bueno, como dicen algunos españoles, vamos al lío. Juan Riera Torres nació en Ibiza, España, el 16 de enero de 1896 y emigró siendo muy joven a la Argentina tras desembarcar en Buenos Aires alrededor de 1910. Se trasladó a Tucumán, donde comenzó a trabajar como vendedor ambulante de panificados. Algunos años después, llegó a la provincia de Salta para incorporarse como carpintero a las obras del ferrocarril trasandino Salta-Antofagasta, o más conocido como el Guaytiquina. Una de las mayores empresas ferroviarias del norte argentino, la cual convocaba con el Guaytiquina Paga. La construcción del ramal reunió a miles de trabajadores y estuvo marcada por conflictos laborales, huelgas y expulsiones, contexto en el que probablemente tomó contacto con los primeros militantes anarquistas de la región. En 1921 ingresó al ingenio San Martín del Tabacal, donde fue testigo de las condiciones de explotación que sufrían los obreros. Desde allí, colaboró con la agrupación Despertar mediante un informe publicando en su periódico denunciando la realidad del ingenio. Esa denuncia le costó persecuciones y finalmente la expulsión del establecimiento. También ese mismo año conoció a Augusta Caballeroni, quien sería su compañera durante toda la vida y con la cual formó una familia de 10 hijos desde 1923. Desde 1923, su nombre comenzó a aparecer ligado formalmente a la Federación Obrera Regional de Salta, la FORA, y a la Federación Obrera Local Salteña, participando en campañas de propaganda, organizando gremios, colaborando económicamente con publicaciones libertarias y apoyando la gira del militante Alberto Bianchi. También fue suscriptor y colaborador de periódicos como La Antorcha, Ideas y El Colla, además de impulsar la organización de los obreros y panaderos y de oficios varios. Su participación en la campaña internacional por la libertad de Sacco y Vanzetti le significó nuevas detenciones y permanente seguimiento policial. Ahora, como dije antes, la voz de Eduardo Ceballos, el escritor, periodista, difusor cultural, director del Instituto Cultural Andino, en el cual editó numerosos libros y revistas, entre ellas La Gauchita. Es autor de novelas, poemarios, diccionarios y trabajos históricos. Sus textos han sido valorados en universidades del mundo, incluida la Universidad de Tokio. Te cuento una cosita, es un canal de YouTube de su propiedad. Y aquí nos envía un audio recordando a don Panadero Riera y a su familia. Periódico El Colla. Biografías clandestinas. Muchas gracias. Me tocaste la memoria, los amigos. Tantos recuerdos me trajiste con tu trabajo que realmente estoy maravillado y feliz de haber establecido este contacto contigo.
don Manuel J. Castilla me invitó a recitar por primera vez en forma pública mis poemas en la Biblioteca Provincial de Salta. Con el Teuco Castilla somos amigos de toda la vida. Nos llevamos 2 meses de diferencia en edad. Él es 2 meses mayor que yo y el Guaira es más chico. Con su mamá, doña Catu, también me sentí con el afecto de un hijo. Con Juan Panadero, con Juan Riera, tengo también una historia muy bonita desde mi infancia. Él todos los días me regalaba un mantecao en su panadería, porque yo vivía a la vuelta, no tenía que cruzar ninguna calle, por la misma vereda daba vuelta en la esquina y estaba en la panadería de los Riera. Con el dúo salteño somos amigos con el Chacho Echenique del año 57, con tanta gente que nombra el Dino Saluzzi, el dúo salteño, tanta gente que realmente me emociona saber de tu trabajo. Con Panchito Ruiz somos amigos, con él, con su familia. También hemos crecido todos en ese mismo tiempo y hemos disfrutado todas estas historias que tú estás entregándole a la gente. Y bueno, si recorres mis páginas, mi diario, mi revista La Gauchita y mi radio, vas a encontrar elementos. Si hay algo que te interesa para incluir en tu radio, con mucho gusto para incluir en tus espacios. Siempre quedaría a tu disposición. Me encantó tu trabajo y te auguro lo mejor. Blog Ácratas de Salta. Desenterrar las luchas anarquistas olvidadas. Mantener viva la memoria de las y los anarquistas. Visite acratasdesalta.wordpress.com. Que el mundo va a cambiar, nos dicen. Que cuando votemos nos escucharán. Si en cambio no votáis, nos dicen, los del otro lado nos aplastarán y así se quedarán, nos dicen, con las manos libres para hacer su plan. Malditas elecciones, decimos, si la voz rebelde se domesticó. Malditas elecciones, decimos, quieren el gobierno y nosotros no. Menudos demagogos con sus perros de presa, jugando como siempre al palo y la promesa. Malditos socialistas vendidos al patrón, jugando con nosotros al gato y el ratón. Nos habéis traicionado sin ninguna vergüenza, nos habéis desterrado y matado también. Habrá que echar la cuenta de tantas injusticias, la cuenta de la sangre y de la libertad. La cuenta de la sangre y de la libertad. Ahora tomemos un poco para otro lado, un giro más historiográfico, para entender la vida del compañero Panadero. El golpe de Estado encabezado por el Félix Uriburu en 1930 profundizó la represión contra los movimientos obreros y libertarios de Salta. Muchos militantes fueron encarcelados y algunos enviados al penal de Ushuaia. Gracias a una extensa red de solidaridad anarquista, Juan Riera logró escapar y refugiarse en Puerta de Tastil, donde fue recibido por el almacenero español Juan de Dios González de Bien, también anarquista español. Desde allí consiguió cruzar hacia Yacuiba, en Bolivia,
mientras su familia debió trasladarse a Tartagal para evitar las persecuciones. Finalizada la etapa más intensa de la represión y ante la inminencia de la Guerra del Chaco, Riera regresó a Argentina en 1932. Desde Tartagal comenzó a reconstruir las redes libertarias del norte junto al histórico militante Luis Martínez Fresco, responsable del periódico Despertar, y contacto salteño del historiador del anarquismo Max Nettlau. Acompañado por otro anarquista de apellido Sánchez, recorrió gran parte de la provincia utilizando una zorra ferroviaria facilitada por los trabajadores del ferrocarril que lo recordaban de la época del Guaytiquina. En ese recorrido visitó entidades gremiales, colaboró en su organización tras la dictadura, conoció al panadero anarcocomunista Nicolás Moskalenko, un integrante ucraniano que afirmaba haber conocido personalmente a Prior Kropotkin. Moskalenko lo incorporó inmediatamente a trabajar en su panadería de Ledesma, experiencia que le consolidó el oficio que más tarde identificaría para siempre a Juan Riera. Periódico El Colla. Memorias de la Libertad. Blog Ácratas de Salta. Espacio autogestivo de difusión, abierto al intercambio y a la consulta. Visite acratasdesalta.wordpress.com. Pues una canción de lo que hacía uno que se llamaba Durruti. Y dice: por allí viene Durruti con una carta en la mano, donde pone la miseria de este pueblo soberano. Por allí viene Durruti con un libro en el morral, donde apunta los millones que ha robado el capital. Por allí viene Durruti con 14 compañeros y le dice a los patronos lo que quieren los obreros. Por allí viene Durruti con un pliego de papel a decirle a los soldados que se salgan del cuartel. Por allí viene Durruti sin carroza y sin dinero, saludando a todo el mundo campesino y jornalero. Por allí viene Durruti con las tablas de la ley, pa' que sepan los obreros que no hay patria, Dios ni rey. Y esa es la canción. Hacia fines de 1932, Juan Riera se instaló definitivamente en la ciudad de Salta y comenzó una larga etapa como panadero sin abandonar jamás su actividad política y cultural. Desde su panadería recibió correspondencia, propaganda y publicaciones de la Sociedad de Resistencia de Obreros Panaderos. Mantuvo vínculos permanentes con dirigentes anarquistas de distintas provincias, entre ellos el médico Juan Lazarte, y participó activamente en las campañas nacionales por la libertad de los llamados presos de Bragado. Diversas memorias recuerdan que incluso fue detenido por interrumpir una obra teatral entonando el himno anarquista Hijos del Pueblo. Su compromiso con los presos políticos también quedó reflejado en una práctica repetida durante años. Vender pan cerca de la cárcel de Salta, regalar masas a los familiares de los detenidos y envolver estos alimentos con ejemplares del periódico La Protesta, permitiendo que los presos accedieran clandestinamente a la prensa libertaria. Paralelamente, la panadería fue transformándose en uno de los espacios de encuentro cultural más importantes de la ciudad. Funcionó en distintos domicilios: Pellegrini 515, Lerma 830 y finalmente Avenida Independencia 885. Y allí no solo se amasaba pan, sino también se presentaban obras teatrales libertarias. Se editaban publicaciones como Diógenes y el Can, de Carlos Brand, y se reunían músicos, escritores e intelectuales. Por ese lugar pasaron Gustavo Leguizamón, el dúo salteño, Eduardo Falú, Cayetano Saluzzi, Dino Saluzzi, Juan Carlos Dávalos, Jaime Dávalos y por supuesto Manuel Castillas y numerosos más artistas. Según el Barba Castilla, Riera acostumbraba a comprar libros de jóvenes poetas para distribuirlos entre sus compañeros anarquistas.
convirtiendo su panadería en un verdadero centro de difusión cultural y política. Algunas memorias también sostienen que por allí pasaron el poeta español León Felipe y el propio Ernesto Che Guevara, aunque el autor señala distintos niveles de credibilidad para estas referencias no comprobadas. Nos vemos en el próximo bloque. Hoy estamos un poquito más serios, pero es la vida de Juan. Tenemos que ponernos serios. Periódico El Colla, por Diego Vidal. Revista El Pájaro Cultural de Salta, editorial del noroeste argentino, con la resistencia a cargo de los artistas y los espíritus del norte profundo, solidarios y antifascistas. Espacio abierto a publicar poemas, cuentos, dibujos o descontentos. Manda tu material o suscríbete a nuestra edición mensual. Consulta por nuestros libros, Salud y Libertad desde la Bohemia salteña. Blog Ácratas de Salta. Espacio autogestivo de difusión, abierto al intercambio y a la consulta. Visite acratasdesalta.wordpress.com. Fíjate, durante toda su vida, un policía coleccionó las fotos de los que consideraba sus enemigos. Sustrajo estas fotos de los archivos policiales y las fue pegando en estos álbumes. Este patético material pudo ser recuperado después de su muerte. Si los pistoleros o la Guardia Civil no los asesinaban, iban a parar a la cárcel. Tanto Durruti como los demás crecieron y se formaron en las cárceles. Pasaban más tiempo encerrados que en libertad. Bueno, volvemos a Salta de antaño y la represión volvió a golpear la familia Riera. Durante la década de 1970, en 1972, fuerzas militares interrumpieron en su vivienda y detuvieron a 2 de sus hijos, Juan José y Florear Riera. 4 años más tarde, Florear fue nuevamente secuestrado durante casi 2 meses y recuperó la libertad gracias a la intensa presión ejercida por su familia, aunque las secuelas psicológicas de las torturas terminaron provocando su muerte años después. Juan Riera no llegó a presenciar ese desenlace, ya que falleció en Salta el 1 de diciembre de 1974. La panadería continuó funcionando en manos de su familia y siguió siendo durante décadas un lugar de encuentro para militantes libertarios salteños. Su figura trascendió definitivamente gracias a la samba de Juan Panadera, escrita por el Barba Castilla y musicalizada por el Cuchi Leguizamón, obra que inmortalizó la imagen del panadero que amasaba antes del amanecer y dejaba la puerta abierta para quienes necesitaran descansar o alimentarse. Este perfil, elaborado por Edgardo Diz, concluye y presenta a un Juan Riera que no solamente es un dirigente anarquista, sino como un trabajador cuya vida articuló permanentemente organización obrera, solidaridad cotidiana, cultura y apoyo mutuo. Su trayectoria muestra cómo una panadería pudo transformarse en un espacio de resistencia política, producción cultural y fraternidad, convirtiendo un gesto cotidiano como el de compartir el pan en uno de los símbolos más perdurables del anarquismo salteño. Bueno, les comento que este programa también tiene una segunda página agregando otros datos relacionados con la topología del anarquismo salteño de diferentes épocas. Pero hasta aquí este resumen es bastante duro, fuera de mis márgenes, por supuesto. Juan Riera básicamente llegó desde España atravesadas por luchas obreras, y décadas después otras generaciones volvieron a cantar aquellas derrotas convertidas en memoria. Por ejemplo, los Puncalorros son una banda de gitanos que recuperaron ese espíritu en una versión flamenca de un clásico de Evaristo Páramos de la Polla Records. Porque aunque cambien los tiempos y los países, algunas luchas siguen y van viajando de generación en generación.
Y voy a traducir la letra porque el idioma gitano es un poco difícil de comprender, pero dice esto de las herencias que sin querer llegan a nuestras vidas a convertirnos en personas más sensibles. Les leo solamente el estribillo que dice así: somos los nietos de los obreros que nunca pudiste matar. Somos los nietos de los que perdieron la guerra civil. Somos los nietos de los obreros que nunca pudiste matar. Somos los nietos de los que perdieron la guerra civil. No somos nada, no somos nada. Salud y libertad. Hasta el próximo encuentro. Guac Puticama, Tinkunakama. Queridos amiguitos, en este mundo todo está bajo control. Todo, no. Una pequeña aldea poblada por irreductibles galos resiste hoy y siempre al invasor. Y en el 2017, en la barra de viejos Toms nacieron para siempre los Puncalorro. Todo lo que vos
Changos y chinitas acaban de escuchar el periódico El Colla en formato radio. Un homenaje a la histórica publicación anarquista de 1924. Para ya no seguido, búscanos en todas las redes y nos manda un mensaje al mail que figuran en las cuentas, pues, y de ahí nos decís qué te ha parecido. Se vemos cuando se escuchemos de nuevo, pues, Maumi nos calcula 15 días. Así que mita, abrazo, se vimos. Ya vamos a volver. Salud y libertad para todos los compas.